Séfora era hija de Jetro, una mujer acostumbrada a vivir lejos de los grandes templos y de los grandes nombres. Su fe no nació de discursos, sino de la supervivencia diaria. Aprendió a escuchar a Dios no en las multitudes, sino en el viento. Y fue esa fe silenciosa la que la preparó para encuentros que jamás habría imaginado. Porque Dios siempre construye en lo oculto aquello que revelará en el momento adecuado. El desierto tiene una manera extraña de revelar lo que existe dentro de un alma. No grita, pero exige, no consuela, pero moldea. Y fue en ese escenario silencioso donde la vida de Séfora comenzó a entrelazarse con el destino de un hombre que cambiaría la historia. Mucho antes de ser esposa de Moisés, ella ya cargaba una batalla propia. El destino de Séfora comenzó a cambiar en una tarde común, mientras cuidaba los rebaños de su padre. No vio ángeles, no escuchó ninguna voz. Pero en ese momento, Moisés luchaba con su propia identidad frente a una zarza ardiente, y lo que ocurrió en aquella montaña caminó en dirección a ella. A veces, Dios prepara dos historias por separado antes de unirlas en un solo propósito. Cuando Séfora vio a Moisés por primera vez, no vio a un libertador. Vio a un hombre cansado, fugitivo, quebrado por la culpa y la confusión del pasado. No parecía fuerte, parecía perdido, y aún así había algo en su mirada que hablaba de un dolor antiguo, un dolor que ella conocía, porque también cargaba los suyos. Moisés encontró refugio en la casa de Jetro, pero encontró sanidad en la mirada de Séfora. Ella no sanó su pasado, pero le ofreció silencio, y a veces el silencio cura más que las palabras. Lo observaba comer con calma, como quien reaprende a existir. Y sin darse cuenta, su corazón se acercó a aquel extranjero marcado por el rechazo, no por fuerza, sino por reconocimiento. Él cargaba un llamado que aún no entendía. Ella cargaba una fe que nunca había sido celebrada. Y Dios unió a los dos como quien une heridas que se completan. No porque fueran una pareja perfecta, sino porque serían una pareja necesaria, una alianza silenciosa, que el desierto sería testigo. Séfora nunca buscó grandeza. Sus manos estaban acostumbradas al trabajo, no al escenario. Cuidaba la casa, los niños, las ovejas y a un esposo que todavía llevaba miedo en los huesos. Pero en el reino de Dios, la grandeza casi siempre empieza en el anonimato, y nadie vivía el anonimato con tanta dignidad como Séfora. La rutina en el desierto era dura, pero Séfora encontraba belleza en lo que otros despreciarían. El amanecer era oración, el atardecer era promesa. La vida era sencilla, pero no vacía. Sabía, en algún lugar profundo, que la paz nunca llega sin lucha, y que algunos pactos se hacen aún antes de ser comprendidos. Moisés encontraba consuelo en la simplicidad de Séfora. Ella no lo presionaba, no preguntaba demasiado, no exigía que él fuera algo que aún no podía ofrecer. Lo amaba como quien sabe amar a un hombre en reconstrucción. Y ese amor silencioso se convertiría en la base de un pacto que cambiaría no solo una familia, sino un destino entero. Porque cuando Dios escoge a alguien, también escoge a quien estará a su lado. Ser esposa de Moisés no era sencillo. Séfora nunca pidió esa vida, nunca buscó gloria, nunca imaginó cargar el peso de un propósito que no era suyo. Pero Dios la plantó junto a un hombre que todavía aprendería a obedecer. Y el desierto, silencioso y severo, fue testigo de sus luchas internas. Porque no siempre el llamado de alguien cabe en el corazón de quien lo acompaña. Ella veía a Moisés luchar contra sí mismo, contra su pasado, contra la voz que insistía en llamarlo. Y cada lucha de él se hacía, de alguna manera, una lucha de ella también. Séfora cargaba no solo sus miedos, sino los de él.
Cargaba la inseguridad de ser extranjera, mujer, y aún así parte de un plan que no comprendía. Pero su silencio era su arma, y su fe, su refugio. Mientras Moisés intentaba huir de su destino, Séfora intentaba no huir del suyo. Sabía que cuando Dios llama a un hombre, también transforma a la mujer que está a su lado. El pacto comenzaba allí, en la renuncia diaria. Y en el desierto, la renuncia siempre cuesta más de lo que las palabras pueden explicar. Cuando Dios habló con Moisés en la zarza ardiente, Séfora no estaba allí, pero sintió el impacto como si hubiera escuchado cada palabra. Sus ojos cambiaron, su silencio cambió, y toda la casa pareció respirar otro aire. Moisés volvió con una voz cargada de un peso que ella nunca había visto. Él no explicó todo, porque a veces ni el propio llamado se entiende al principio. Pero Séfora sintió que su vida cambiaría para siempre. El hogar sería quebrado, la ruta alterada, el destino movido, y ella tendría que elegir entre acompañar o resistir. El desierto se convertiría en camino, su esposo se convertiría en profeta, y ella se volvería más fuerte de lo que imaginaba. Esta es la parte de la historia que nadie cuenta. Cuando Dios llama a un hombre, la primera en sentir el impacto es la mujer que comparte su vida. Séfora lo sintió y no retrocedió. Ella siguió, aún sin entender. Partieron. No había multitudes, no había música, no había explicaciones, solo una familia caminando hacia lo desconocido. Séfora llevaba a sus hijos y un miedo que no sabía nombrar. Y el desierto parecía observar cada paso. Las noches eran largas y los vientos parecían preguntar si ella estaba preparada. Séfora no tuvo tiempo de decidir si quería esa misión. Simplemente caminó, por amor, por lealtad, por fe. Pero dentro de ella, una pregunta se formaba como polvo en el aire. ¿Y si el precio es demasiado alto? Moisés cargaba el llamado. Ella cargaba el peso del llamado, y eso, para Séfora, era el inicio de un pacto silencioso, un pacto hecho no con palabras, sino con cada renuncia, porque obedecer duele cuando el camino no es elegido. Mientras caminaban, Moisés hablaba con Dios, pero Séfora hablaba con la vida, hablaba con el dolor que intentaba esconder. Hablaba con el coraje que no sabía que tenía, y hablaba con el silencio, que parecía ser su único confidente. Ella no era líder, no era profetisa, no era guerrera. Era una mujer intentando entender por qué Dios la llevaba tan lejos de lo que conocía. Pero en el fondo sabía, Dios no lleva a nadie al desierto sin preparar un milagro, y el proceso siempre empieza por dentro. Séfora sentía cada cambio en Moisés como si fuera un cambio en ella. Sentía la distancia que el llamado creaba. Sentía la soledad de ser extranjera entre promesas que no eran suyas. Y sentía, sin saber explicar, que su vida también sería usada, aunque nadie registrara su nombre. En cada parada, Séfora observaba a Moisés alejarse un poco más. No porque no la amara, sino porque estaba siendo moldeado para algo que ella no podía alcanzar, y eso creaba un vacío difícil de soportar. A veces, el llamado de él parecía un abismo entre los dos. Ella cuidaba a los niños, al campamento, a las necesidades diarias. Moisés cuidaba de un destino. Era difícil no sentir celos de lo invisible, difícil no sentir dolor por lo que no podía compartir. Difícil no preguntarse dónde encajaba ella en todo aquello. Pero Séfora eligió amar, aun cuando dolía, eligió quedarse, aun cuando no entendía, eligió obedecer, aun cuando parecía injusto. Y ese tipo de obediencia es lo que forma alianzas eternas, alianzas que Dios ve, aun cuando nadie más las ve. No hubo ceremonia, no hubo altar, no hubo testigos, pero hubo un pacto, invisible a los ojos, eterno para los cielos.
Séfora entregó su vida a un camino que no era suyo. Sabía que seguir a Moisés era seguir su llamado, y seguir su llamado significaba perder parte de sí misma. Pero algunas mujeres tienen suficiente fe para dejar que Dios reconstruya lo que ellas entregan. Séfora era una de ellas, y ese pacto silencioso se convertiría en su mayor fuerza. Su fe no hacía ruido, pero movía pasos, movía decisiones, movía destinos. Era fe en medio del viento, del polvo, del desierto. Fe que sostiene una familia antes de que la promesa florezca. Fe que el mundo ignora, pero Dios honra. El desierto no solo moldea, también expone. Y Séfora comenzó a percibir grietas dentro de sí misma, miedos antiguos, inseguridades profundas, dolores nunca confesados. No sabía cómo ser esposa de un profeta, y mucho menos cómo ser madre en medio de una misión divina. Las noches eran demasiado largas, y Moisés parecía demasiado distante. Había un precio en cada paso, un cansancio en cada amanecer. Séfora sentía nostalgia por lo que era simple, nostalgia del hogar, de la familia, de la normalidad, nostalgia de sí misma, pero ella continuaba, porque el amor verdadero no abandona, porque la fe verdadera no desiste, y porque Dios estaba construyendo en ella algo que solo el desierto puede construir, una fuerza que nace cuando todo en ti quiere rendirse. Séfora comenzó a darse cuenta de que no era solo la esposa de Moisés. Era parte de una historia mayor, una historia que sobrepasaba sus deseos y sus dolores. Y eso era aterrador, pero también era sagrado. Ella no pidió cargar el peso del llamado, pero lo cargaba, con lágrimas, con silencio, con dignidad. Su corazón se volvía terreno fértil para algo que no comprendía. Y Dios, poco a poco, moldeaba en ella una fe que no depende de respuestas, una fe que simplemente obedece. Ese punto de la jornada nadie lo registra en los libros, pero es el punto donde se forman pactos, donde los corazones se quiebran para ser reconstruidos. Séfora estaba en el umbral entre lo humano y lo divino, y ese umbral es donde la fe se vuelve inquebrantable. Séfora cargaba aquello que no podía decir, miedos que no podía confesar, soledades que no podía explicar, y responsabilidades que nadie valoraba, pero todas ellas moldeaban su espíritu. Algunas mujeres luchan con espadas, otras luchan con oraciones. Séfora luchaba con silencio, y eso exige más fuerza de la que muchos imaginan. Ella protegía a sus hijos, mientras Moisés protegía un plan divino, y cada acción de ella era una intercesión viva. El mundo vio a Moisés, Dios vio a Séfora, vio su sacrificio, vio su renuncia, vio su fe, vio a la mujer que sostendría a un libertador antes de que él libertara a alguien, y honró esa fe en pactos invisibles, pactos que nacieron entre lágrimas y valentía. El dolor de Séfora no fue en vano. Cada noche difícil, cada distancia emocional, cada renuncia silenciosa, todo formaba parte de un propósito mayor, porque Dios transforma el dolor en dirección y el sufrimiento en sabiduría. Séfora comenzó a percibir que su corazón se volvía más firme, a cada paso, a cada decisión, a cada desafío, y aquello que antes la hería, ahora la fortalecía, porque Dios no desperdicia sufrimiento. Él redirige. Ella no sabía que su jornada se convertiría en parte del fundamento espiritual de Moisés, pero sabía que estaba siendo moldeada, y eso era suficiente. A veces, Dios no explica, Él prepara, y Séfora estaba siendo preparada para algo mayor que ella misma. Todo pacto tiene un momento que lo sella. Para Séfora, ese momento no llegó con gloria, sino con un gesto difícil, doloroso, incomprensible. Tuvo que obedecer a Dios en algo que cortó su corazón, y esa obediencia protegió a su familia de una manera que jamás imaginó. Ella no entendió completamente el porqué, pero obedeció,
y esa obediencia se convirtió en la línea que separó la vida de la muerte, la promesa de la destrucción. Fue el punto en que su fe sostuvo el llamado de él, y eso lo cambió todo. El pacto de Séfora no se hizo con palabras, se hizo con entrega, con valentía, con amor que sangra, pero no retrocede, con fe que llora, pero no se rinde. El mundo conoce a Moisés, conoce sus milagros, sus hechos, su valentía, pero olvida que antes de libertar a un pueblo, él fue sostenido por una mujer en el desierto, una mujer que nadie esperaba. Séfora protegió a Moisés cuando él aún no sabía proteger a Israel. Guardó el hogar cuando él necesitaba guardar la promesa. Cargó a sus hijos cuando él cargaba un peso espiritual. Y eso la convirtió en parte esencial de la misión, aunque el mundo no la vea así. Dios usa a hombres para mover naciones, pero usa a mujeres para moldear hombres. Y Séfora fue esa herramienta silenciosa y poderosa, una fortaleza emocional escondida en el anonimato, una heroína olvidada, pero esencial. El pacto de Séfora no terminó en ella, atravesó generaciones. Su fe se convirtió en sombra sobre sus hijos y fundamento para toda la familia, porque toda mujer que permanece construye futuro. Su valentía sirvió como muralla en tiempos difíciles. Su silencio enseñó más que discursos. Su obediencia formó raíces donde antes había miedo. Y su fe inquebrantable ayudó a sostener una historia de liberación, una historia mayor de lo que ella podría imaginar. Séfora no vio la tierra prometida, pero su fe ayudó a Israel a caminar hacia ella. Algunas cosechas son recogidas por quienes nunca vieron el campo florecer, pero Dios ve cada semilla plantada con lágrimas y honra cada pacto hecho en el desierto. Al final, Séfora no es recordada por títulos, es recordada por su entrega, por su silencio fuerte, por su renuncia dolorosa y por una fe que no necesitó ser vista para ser gigante. Ella caminó donde la fe la llamó, aunque el camino doliera. Amó cuando el amor pedía sacrificio. Obedeció cuando la obediencia parecía imposible. Y sostuvo a un hombre destinado a sostener a un pueblo. Su pacto resonó donde las palabras nunca llegaron. Esta es Séfora, la mujer que nadie vio, pero que Dios eligió ver. La heroína que el mundo olvidó, pero que el cielo honró. La fe silenciosa que se convirtió en fundamento de un destino entero, y el pacto que hizo sigue enseñando hasta hoy. La historia de Séfora nos recuerda que existen pactos hechos lejos de los reflectores, en el silencio del desierto, donde solo Dios ve. Ella no apareció en las grandes escenas de Moisés, pero cargó un peso que pocos soportarían. Fue en el momento más frágil, cuando su fe inquebrantable se convirtió en la llave para preservar la vida de quien conduciría a Israel hacia la libertad. Séfora probó que el coraje no es el opuesto del miedo, es el paso que damos a pesar de él. Probó que una mujer común, llena de dudas y dolores, puede convertirse en parte esencial de un plan eterno. Y probó que cuando Dios decide honrar a alguien, ni el silencio, ni el olvido, ni el tiempo pueden borrar su legado. El pacto de Séfora no moldeó solo a Moisés, moldeó generaciones. Y quizá hoy Dios también esté construyendo en ti algo que aún no puedes ver. Porque Él sigue levantando personas silenciosas, escondidas, improbables, para realizar propósitos extraordinarios. Que la fe de esta mujer en el desierto inspire tu propio camino. Aun cuando el camino sea duro, aun cuando el silencio pese, aun cuando no entiendas, si este mensaje tocó tu corazón, permanece aquí con nosotros. Hay otras historias que pueden fortalecer tu fe y recordarte que Dios aún trabaja en lo invisible. Suscríbete,
Deja tu amén en los comentarios y comparte este video con alguien que necesita recordar que Dios usa personas comunes para propósitos eternos.